supuesta traducción. Como tenía supuesta traducción en el documento figura Silvia. El apellido es italiano, es Giudice, pero acá es Giudice, así que como quieran. Silvi me dicen en general. Bueno, ella es una de las primeras devotas de la Argentina. Fundó el Centro SAI en San Martín de los Andes, Neuquén, y vive en la Patagonia. Eh, Viajó 8 veces a India entre el año 1985 y 1994, donde mantuvo múltiples charlas con Swami y experiencias, ¿no? Y nos va a contar algunas de sus anécdotas. Así que bueno, Sairam, Silvi, te Salam, escuchamos salam a y todos. gracias a todos también por el espacio y vos también como siempre. Gracias a todos, gracias Sebastián. Bueno, la otra vez había comentado del primero al cuarto viaje. El primero no se grabó, pero bueno, ya está, no sé. Para mí fue muy impactante, fue cuando lo conocí a Swami antes del viaje y después me mandó esa mirada de Shiva que sentí que me atravesaba todas mis vidas pasadas y futuras. Y fue muy fuerte, pero no me quiero extender en ese viaje porque ya lo estuve contando, pero sí quiero agregar algunas cosas del cuarto viaje, porque ¿qué sucede? Uno a medida que se va recordando otras cosas que en ese momento no recordé, y además me dio muchísima alegría cuando Marcelo Berenstein se conectó desde Paraguay y ahí, bueno, recordé y tengo fotos que se las pasé a Sebastián, donde está Marcelo, estamos todos mucho más jóvenes, por supuesto, porque esto fue en marzo-abril del 89. Y lo que quería agregar, que siguiéndolo a Swami, en un momento Swami fue hacia Madrás. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue, si fue antes de llegar a Kodaikanal. La cosa es que lo seguimos 5 personas seguro, no sé si hubo otras personas de los que lo seguían a Swami, lo seguimos hasta Madrás y fue muy impactante eso, éramos 2 españoles y 3 argentinas. Una de las argentinas es Marta Bazán, que yo les comenté que Swami le dio un permiso especial que pudo vivir 7 años en el ashram en India, sin tener que irse, etcétera. Este, Así que fue tan impresionante la cantidad de gente donde Swami estuvo ahí en Madrás, que era una multitud y nosotros estábamos más o menos a unos 30 metros de él, no estábamos muy cerca, tampoco lejísimos, y hubo cantos, hubo discursos, varias horas de estar ahí, y lo más impactante fue, bueno, más allá siempre de estar en la presencia de Swami, fue la salida, porque era una masa de gente y nosotros que salíamos así, no sé si se me ve, apretados entre una persona adelante, 2 a los costados, una atrás, toda la masa iba caminando hacia afuera de donde estaba Swami, donde lo habían recibido, que era un lugar muy espacioso, al aire libre. Swami estaba, digamos, en un lugar techado, abierto, y bueno, los músicos, todo lo que se hizo ahí, y bueno, no pasó nada, fue una salida perfecta a pesar de que era una multitud, todos apretados, hasta que nosotros, bueno, salimos de ahí. eh, Particularmente nosotros 5 habíamos alquilado una cabaña sobre el mar y en ese momento yo había entrado en una relación con este español, con uno de los españoles, y en una entrevista Suame me miró y me dijo, ¿singer o sinner? Que en inglés quiere decir, ¿sos cantante o sos pecadora? Con ese humor que él tenía siempre, ¿no? Porque dentro del ashram uno no podía estar en relación, pero ahí estábamos fuera del ashram, ¿no? Así que siempre Swami mostrándonos su omnisapiencia, que nada pasa desapercibido por él, o pasaba, digamos. Otra cosa que quería
comentar también que hay una foto con un muchacho italiano muy simpático, un muchacho joven, que quería comentar esta anécdota porque Swami le materializó dinero porque comentó que él en una vida anterior había sido un gran benefactor de la humanidad. Entonces, como muestra de su amor, le materializó dinero, que no es algo común que hacía Swami. Este, y bueno, eso, otra de las anécdotas de ese viaje que fue, ya les digo, en marzo-abril de 1989. A ver si tengo otra anécdota. Bueno, en el grupo no sé si vas a pasar ahora las fotos, Sebastián, Sí, o sí, ¿ya después. querés que comencemos a pasar? Y yo diría porque son las de este viaje y después ya entramos, si no, en el próximo viaje, en el quinto viaje. Bueno, ¿querés empezar? ¿Empezamos por el cuarto? Las que quedaron del cuarto que yo no mostré la otra vez, si querés, así, yo ya les comenté que las fotos son bastante malas porque la cámara era una cámara muy común, muy básica. En esa época no había celulares ni nada. Así que son bastante malas. Es más, no sé si se lo ve bien a Marcelo, pero en una de las fotos está. Me hubiera encantado poder mostrársela, pero bueno, esta vez no Sí, creo que... ahora entonces lo comenzamos, lo pongo, está bien. Dale. Si yo las voy viendo, les voy comentando. Así no entro ya a ver, en el quinto viaje, ¿no? Sí. Otra cosa que quiero aclarar, que hubo devotos anteriores a mí, desde el año 81. Yo empecé en el año 84, pero bueno, de acá de San Martín sí fui una de la primera, creo. Bueno, Pupi Blas también, ya van eso es yendo hacia Kodaikanal, que pasábamos como por una selva. Puse una sola foto porque tengo varias, pero bueno, para que tengan una idea de lo que era el camino siguiéndolo a Swami, que en la vez anterior mostré varias fotos de cómo en los pueblitos lo recibían cantando y estaban horas ahí cantando Vajans y Swami llegaba y estaba 5 minutos. Se veía la devoción de la gente, ¿no? Si querés, esa es la casa de Swami en Kodaikanal, la que se ve ahí al fondo. Y ahí cuando entrábamos para el darshan, se abrían unas rejas, estábamos todos afuera y entrábamos y nos sentábamos afuera en el jardín, que eso ya mostré algunas fotos. Ahí está Swami en el balcón de su casa, nosotros todos abajo, tengo varias de esas, pero no quise exagerar. Este, eso es, ahí hay otra, todo adornado con guirnaldas y vieron que Swami iba a Kodaikanal porque era mucho más fresco, que está más en un lugar que es mucho más fresco, en la montaña. Hay un lago muy lindo, tiene cierto parecido a San Martín de los Andes. Este, Aprovechemos que acá Swami nos está dando darshan, chicos, ¿eh? Así que claro. aprovechar acá que nos está dando darshan. Ese es casi todo el grupo argentino, creo que había una venezolana, están los españoles, ahí, bueno, como ven la foto no es muy clara, pero bueno, ese era todo el grupo que lo seguimos, de extranjeros, que lo seguimos hasta Kodaikanal, a Swami, en ese viaje. Porque ahí no hay Ayan, ¿ven? Ahí está Marcelo, en la fila de adelante, al lado de la chica de trenzas, en el medio, ese es Marcelo Este, Berenstein. Exacto. éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Y bueno, eso casi todos éramos argentinos ahí. Estaba, sí, Álvaro Forqué y Eduardo Laguillo. Álvaro ya falleció. Eduardo Laguillo es un músico que muy excelente, que ellos, era maravilloso porque estando ahí, y uno no se aloja adentro de la casa de Swami, entonces tiene que buscar un alojamiento. Entonces, había darshan 2 veces por día y Swami daba también entrevistas, que ahí nos dio una entrevista. Y
mientras durante el día estábamos donde nos alojábamos cada uno, estábamos todos juntos y cantábamos Vallans, y muchos compuso Eduardo Laguillo ahí y Álvaro Forqué, Vallans españoles maravillosos, que no sé si ustedes los conocen, pero bueno, ahora no viene. Ven ahí, cuando Swami baja de la escalera de su casa y empieza a dar el darshan, por ahí estoy yo, no me acuerdo, no me veo muy bien, pero eh, Acá, sí. mirá. Ahí, muy bien, vos me ves mejor. Ahí estoy como en la segunda fila. Pero ven, la mayoría son de la India. Hay algunos occidentales, pero la mayoría éramos de la India. Perdón, eran de la India, porque no todos los seguían a Swami hasta Kodaikanal. Eh, Ahí está tomando cartas, con esa mirada de Shiva. Cómo cambiaba, eso ya lo comenté la otra vez, de repente lo veías clarito, clarito el rostro, y de repente era oscuro, casi azul de lo oscuro que era. Era increíble ver cómo su rostro iba cambiando, no sabría decir según qué, y no sé si se acuerdan que él a veces hacía gestos así, siempre, y nosotros no me animo a decir qué querían decir, pero seguramente algún tipo de comunicación, no sé porque no quiero atreverme a decir qué hacía Swami cuando hacía esos gestos. Ese es el muchacho italiano que les comentaba conmigo, que Swami le materializó dinero porque dijo eso, que había sido un gran benefactor de la humanidad, en otra vida, por supuesto, en una vida anterior, como una muestra de amor de Swami. Y esa es Rita, con la que tuvimos la entrevista privada, ahí en no, eso no fue. Yo puse esa foto, pero no fue ahí en Codicanal, fue en Brindavan, en Whitefield, que tuvimos la entrevista privada. Que yo un poquito hablé, que la otra vez, a ver, creo que ahí terminaron las fotos del cuarto viaje, ¿no? Sí, ahí terminaba. Sí. Bien, bueno, vamos al quinto viaje. Tengo mi ayuda a memoria. Bueno, el quinto viaje fue en diciembre del 89 y enero del 90. Ese quinto viaje fui en noviembre a la conferencia de la organización, la quinta conferencia mundial de la organización Sai Baba en India, ¿no? Mundial. Y luego también la quinta conferencia de la organización SEBA, de toda la organización de Sai Baba, ¿no? Y después fue el cumpleaños de Swami, el cumpleaños número 65. Bueno, no les puedo Sairán, explicar. Sí, Sairán, yo tengo el quinto viaje, Swami, de vacaciones. Perdón, de vacaciones no, para la Navidad. Y lo del SEBA, la conferencia, sí, también, no perdón, sé si perdón, perdón, perdón. Se me fue, me Ah, viene la confundí. Navidad, ¿no? Primero. Sí, era el 90, fue. Me estoy mezclando todo porque hice mis notas muy rápido, perdón, tenés razón. El quinto viaje, lo que pasa que de ese viaje no encontré el álbum, porque tengo recuerdo de las fotos, ese fue para la Navidad del 89. O sea que veníamos marzo-abril del 89 y volví en diciembre del 89. Ahí está. Las fotos de ese álbum, tengo todos, y ese álbum no apareció. Entonces Swami salió al balcón así, vestido de túnica blanca, que la Navidad anterior no había salido con la túnica naranja. Y esas fotos la tomé de la organización Saibaba, porque no son las que yo tengo, porque ya les digo, no encontré el álbum. Esa Navidad fue maravillosa, como siempre, las Navidades en el ashram, siempre digo que son las Navidades más maravillosas que pasé en mi vida, porque bueno, todo el amor de Swami que se derrama, él a veces, no sé si alguno lo vivió eso también, cuando salía al darshan se amacaba, vieron que hay un vayan que es te meses en mi corazón, hacía así, se amacaba
parado frente a todos en el darshan, y emanaba un perfume, el perfume de Swami a Vibhuti, que nos cubría a todos el perfume. No, no, se me pone la piel de gallina, realmente me emocionó a recordar tantas cosas. Bueno, en esa Navidad, además de salir al balcón y fuimos todos cantando los Noche de Paz, Noche de Amor en varios idiomas, y en esa oportunidad fue Marta Bazán, la argentina que vivió tanto tiempo en el ashram, que le hizo el Arati a Swami, ahí todos abajo del Purnachandra, perdón, del Mandir, cuando Swami salió al balcón, después de cantar en varios idiomas Noche de Paz, se le hizo el Arati, y vieron que la Navidad pasada pasé otras fotos, pero estas no las encontré. Y luego en el Purnachandra siempre hay festejos, entonces una de las cosas que fue muy graciosa porque se representó la vida de Krishna, y otro de los temas que se representaron, que yo tenía la foto también, vistieron a los chiquitos pequeños, tendrían entre 4 y 6 años, o entre 3 y 6 años, todos vestidos como Swami, todos con túnicas naranjas y pelucas negras, hechas con lana, hechas con lo que conseguían, y todos así parados en el escenario del Purnachandra, que fue maravilloso, había toda una representación además, ¿no? Y nosotros todos ahí, el coro, como siempre, que lo dirigía esta americana Elizabeth, también, digamos, era un festejo que el 24 y el 25 era maravilloso, maravilloso. Siempre, bueno, como ya les dije, fueron las navidades más impresionantes que pasé. Y después sí, ya entro, y ahí está, ahí es donde yo me confundí. En enero del 90, este, por supuesto, gracias a Dios, siempre entrevistas, no sé, eh, yo no, en ese viaje no sé si fueron las 3 entrevistas, porque a veces me pasa eso, que se me mezclan un poquito. Yo les comenté en un viaje, ahí está, a ver, no, pero eso es eso no es de enero, eso es de noviembre del 90, así que dejemos esas fotos. El álbum que se me perdió es el que estaba hablando recién, donde está la foto de Swami, que está al balcón de blanco, al balcón del Mandir, y donde están todos los chiquitos vestidos de Swami, de túnicas naranjas y pelucas negras. Bueno, pero después eso fue Navidad del 89. Estuve en enero del 90, y ahí, después de una entrevista a Swami, me mandan a llamar y me dan una túnica para el centro SAI de San Martín de los Andes, ¿no? Que estaba desde el 85, pero no teníamos túnica todavía. Entonces ahí me llaman, ahí en la recepción ¿cómo se llamaba? Bueno, donde estaban las oficinas, digamos, entrando al ashram a la izquierda en esa época. Después yo no sé si todo cambió. este, Me dan en una caja la túnica de Swami. Bueno, no les puedo explicar la alegría. Y bueno, y la anécdota no termina ahí, porque Pupi Blas, esta otra amiga mía que vivió muchos años en San Martín de los Andes, pero después ahora está viviendo en Neuquén hace muchos años, las dos viajamos juntas. Yo tenía la túnica de Swami, volvíamos, y me parece que fue, como me la dieron en Prayanti, me parece que fuimos hasta Bangalore. Y esa noche tomamos un taxi para que nos lleve a un hotel, y nos llevaba por unas calles medias oscuras, estábamos medias como con miedo, aunque no pasaba nada, pero bueno, llegamos finalmente a un hotel, ahí cargando nuestra valija y la túnica de Swami, y bueno, esa noche no pudimos dormir, estuvimos hablando toda la noche de anécdotas con Swami, bueno, de todas nuestras experiencias con Swami, porque claro, se ve que la túnica desprendía esa energía impresionante, y estábamos las dos así, que no dormimos en toda la noche, toda la noche hablando con la túnica de Swami ahí. Y bueno, al día siguiente ella se fue para un lado y yo para el otro, porque yo ya volví a Argentina con la túnica de Swami.
bueno, San Martín de los Andes, básicamente. Hay otras anécdotas que ahora me empiezo a acordar, pero bueno, no, a veces no puedo encajarlas en el orden cronológico correcto. Pero bueno, eso fue muy, muy impactante, ¿no? Viajar con la túnica de Swami era como estar, como tener su presencia ahí, ¿no? Y quiero contar una anécdota muy extraña que pasó con esta túnica, porque en un momento, yo no recuerdo si fue que yo todavía estaba en San Martín o había venido de visita porque ya me había ido a vivir a Buenos Aires unos años, estuve 7 años volviendo a vivir a Buenos Aires, un poco para encargarme de mis padres que estaban ya mayores. La cosa es que siempre la poníamos en las ceremonias, en los cantos, en los vayans, la poníamos la túnica ahí como se hace siempre en el sillón de Swami, y después la guardábamos. Bueno, aquí que una de las devotas, había una devota muy amorosa que estaba enferma, entonces la hermana, también devota, que hizo también varios viajes a India, pidió permiso para llevarle la túnica a Swami. Y la túnica te la daban en una caja chata, así cuadrada, toda dobladita bien. Bueno, ella la llevó. Cuando va a sacar, la había puesto en el baúl de su auto, va a la casa de la hermana, abre el baúl, no hizo ningún paro, en ningún lado ni nada. No paró antes, fue directo del centro SAI con la túnica hasta la casa de la hermana. Se desmaterializó, nunca más apareció la túnica, bueno, la caja con la túnica. Así que fue algo rarísimo, que a veces pasa eso también con las materializaciones que hace Swami, ¿no? O que hacía Swami. Cuando cumplen su función, desaparecen. Y el centro SAI ya había menos gente, yo ya, creo que ya no vivía acá, yo no recuerdo exacto cuándo fue, porque yo me fui de vuelta a Buenos Aires a principios en marzo de 1992. Eh, bueno, eso no corresponde a este viaje, pero sí la túnica. Otra cosa que hicimos con esta devota de Baba, con la que llevamos la túnica, fuimos a Bangalore a que nos leyeran las hojas de palmera, que son como ese registro tipo astrológico, pero distinto, antiquísimo, que te van leyendo las hojas de palmera, cada una a su turno, ¿no? Eh, bueno, eso fue todo el viaje de diciembre-enero 1989-1990, el quinto viaje, donde me dieron la túnica de Swami. Ahora sí, viene el sexto viaje que yo me había empezado a confundir, que fue en noviembre de 1990. Ahí sí podés poner las fotos, Sebastián. Bueno, ahí ese era el escenario, era todo ¿cómo se llama ese lugar? Como un estadio enorme donde estaba ese escenario, y ahí se hacía la quinta conferencia mundial de la organización Sai Baba. No sé si se lee en el cartel, porque bueno, eso es lo que dicen las letras, por eso quise poner esa foto, porque Dice, bueno, para que no los vean, 5 en números romanos, World Conference Sri Satya Sai Seva Organization. está Sería Conferencia Mundial Sri Satya Sai Seva Organización. Sí, y también había otra foto de la Organización Mundial, no específicamente de SEBA. Eran, o sea, las dos, estaba la Organización Mundial, o sea, de organización, y la Organización de SEBA Mundial. Las dos. Hay un cartel con la SEBA y otro cartel que dice Organización Mundial, Quinta Conferencia Mundial de la Organización Saibaba. Y bueno, y ahí arriba, si pasás la foto, ese es Hanuman, arriba del todo, que vieron que es una montaña, el estadio es gigante, está abajo, y está Hanuman arriba y abajo está Shiva. Estatuas pero gigantescas, no sé, ahí abajo se ve el tamaño de las personas, una parte, porque la foto terminaba ahí, para que vean el tamaño de lo que eran esas estatuas, ¿no? Eh,
Sí, bueno, ahí está Swami llegando. Ahí tenía varias fotos, pero no quise poner todas porque son todas parecidas y se lo ve chiquitito a Swami ahí, donde hubo, bueno, ahí está en su sillón con el escritorio delante. Ahí se ve bien que es la parte de la conferencia de Seba. No les puedo explicar la cantidad de gente que había, lleno el estadio de gente. eh, Porque había gente, personas de todo el mundo, por supuesto. No sé si querés pasar también. Bueno, ahí hicieron la vida de Sri Ramakrishna, representaban esa vida. Vieron en el mismo escenario, y todavía arriba se ve el cartel, y esa estaba la representación de la vida de Ramakrishna. Bueno, eso es antes de la inauguración del Museo de Swami, que está pasando Swami. Ese era un lugar muy chico, eso es en Prayanti, bueno, todo esto es en Prayanti, que ahí pasaba y todos le hacíamos, bueno, no sé si todos, porque por ahí uno le quiere hacer ahí se ve un señor que está por hacerle Namaskar, pero no, por más que uno pusiera las manos, no siempre se podía hacerle Namaskar, como en esa entrevista que creo que les conté, ¿no? Sí, creo que se las conté la otra vez. Este, bueno, ahí estoy yo con una túnica color naranja. Bueno, eso ya es el cumpleaños 65 de Swami, que justo después de la conferencia, el 23 de noviembre, ahí viene Saigita, ahí la elefanta que cada vez que lo veía Swami lloraba, abriendo el desfile. eh, y después, bueno, si querés pasar, Sebas, las fotos. Perdón, no te entendí. ¿Quién lloraba? ¿Swami cuando veía el elefante? No, al revés, la Ah, el elefanta. elefante lloraba. Sí, la elefanta era Ah, una elefanta saiguita, se llamaba. Cada vez que Swami estaba con ella, yo lloraba del amor que sentía, obviamente. La elefanta lloraba. Bueno, ahí hay un desfile, tenía un montón de fotos de, bueno, los estudiantes, que iban tocando instrumentos y desfilando. Había varias fotos, pero no los quise aburrir. Y ahí viene Swami, vestido de blanco para su cumpleaños. Bueno, eso quería decir, la cantidad, digamos que para la conferencia mundial había mucha gente, pero para el cumpleaños era impresionante. Imagínense un estadio de fútbol, por decirlo de alguna manera, lleno, pero estaba muy bien organizado. Había como cuadrados, como si fueran corrales, donde estaba toda la gente así en filas, y cada corral, porque podías estar adelante, podías estar en medio o podías estar atrás. Yo no estaba adelante del todo, pero estaba tampoco en el medio, pero estaba bastante adelante, por suerte, por eso pude sacar algunas fotos. Y en esa especie de corral donde estábamos todos ahí sentados, en el piso, por supuesto, había como un televisor para los que estuviesen más lejos lo pudieran ver mejor a Swami. Y bueno, hubo juegos con los estudiantes, de todo, porque ahí está otra foto de Swami entrando con... A mí me encantaba cuando se ponía la túnica blanca porque era muy excepcional. Yo lo vi dos veces, en ese cumpleaños y en la Navidad que les comenté recién del 89. En el 88 no tenía túnica blanca. Ahí está de vuelta saludando. No sé si se ve ahí como unos corrales, este, donde estábamos todos. Esa foto no la saqué yo porque yo estaría del otro lado, del lado enfrente, digamos, donde está toda esa gente. Y Swami ahí saludando con su amor. No sé si hay más fotos de ese viaje. después hay de... No, de ese hasta No. ahí. Bueno, en la inauguración esa porque creo, no sé si hay una foto del hospital también, creo, ahí en el hospital, cuando se había terminado de construir hacía poco el gran hospital,
para enfermos del corazón de todo India, que estaban los mejores, y supongo que siguen estando, los mejores cirujanos que operaban corazón en ese hospital totalmente gratuito, un hospital de Swami. ¿No está la foto del hospital? A ver, ahí te digo. A ver, creo que es esta. A ver, espera. No, ese es el próximo viaje. Bueno, no importa. Ese, ahí está. Esa es la foto del La tengo en hospital. el otro viaje esa. Pero bueno, Está. si querés la muestro acá. Ah, bueno, no, pensé que estaba en este. Viste que a veces se me mezclan, obviamente. Bueno, Sí, no, pensé que era en el, sí, creo que era en el otro viaje. Pero bueno, no bueno, importa. no Ahí lo. importa. Lo que quería mostrar es el tamaño, para los que no han estado, de ese hospital gigante, que es impresionante cómo atienden a todos los enfermos del corazón, operan, ¿no? De todo India y quizás también de otros lugares. Bueno, eso, eso ahí ya estaba totalmente construido. Eh, Había un cartel que no puse la foto que dice hospital, un mármol negro, que dije, bueno, no los voy a marear con tantas fotos. Pero bueno, ya a ver si me olvido de alguna. No, lo que quiero comentar de ese viaje que, bueno, con lo que les dije, que había gente, después ya creo que en los cumpleaños de Swami ya casi ni se podía estar. Habían armado, eh, adentro del ashram había como carpas, porque no, imagínense que no todo el mundo podía estar alojado en el ashram de ese entonces, era, ya les digo, en noviembre de 1990, habían puesto carpas adentro y afuera gigantes para que poder alojar a todas las personas. Había una organización impresionante porque eran multitudes que venían a verlo a Swami, ¿no? Y siempre presidente, o sea, mandatarios del país, autoridades, bueno, qué sé yo, siempre había eh, gente, entre comillas, importantes de India, ¿no? Y bueno, no sé de ese viaje qué más comentar. Bueno, ahora viene, estaba en el sexto, está. Ahora ya viene el séptimo viaje. Yo te quería preguntar, Silvi, Sí. ya que comentaste esto de la túnica, ¿hay algún significado por qué Swami en algunos momentos lleva la también roja? Hay una roja que lleva Hay Swami. una, sí, más que roja es bordó, bordó, color borrabino, oscuro. Yo rojo Sí, a rojo no la vi ¿por nunca. qué cambia? ¿Tiene algún significado o Debe algo que... tener, pero yo no te lo sabría decir porque a veces no quiero Sí, inventar son nada, ni especulaciones que por ahí debe uno... tener. Lo que sabemos que la naranja es el símbolo del renunciante, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y la blanca, bueno, yo la vi, como te dije, en la Navidad de 1990 y después, perdón, de 1989, porque después enero del 90, y en el cumpleaños 65. Yo estuve solo en ese cumpleaños, pero cada vez aumentaba, digamos, los cumpleaños eran además se festejaban en grande cada 5 años, ¿no? No eran todos los cumpleaños, pero yo creo que yo estuve solamente en ese y yo no sabría decir, creo, una amiga mía estuvo en otro también y siempre cantidad de gente acudía, porque extranjeros de todos los países, por supuesto, devotos de Swami y gente de India, ¿no? Todo gente de India. Bueno, voy al séptimo viaje, que fue en Y de febrero. Bordeaux Swami nunca lo viste, ¿no? ¿De Bordeaux? No. Yo Nunca. personalmente nunca lo vi, un montón de fotos, pero nunca lo vi de Bordeaux. Estuve en Guru Purnima, viste, estuve en Guru Purnima, no, eso es en junio, ¿no? ¿Cuándo es Guru Purnima? No, en Guru Purnima no estuve nunca. Sí, en las Navidades, bueno, en la Navidad, ya les dije,
Mahashivaratri, que se canta toda la noche, esto ya se los comenté también, toda la noche cantando, los que pueden se quedan y los que no van y vuelven, no. Yo no aguanté. Bueno, ese sí, ese es el séptimo viaje que fuimos con todo un grupo SAI de San Martín de los Andes. Todo ese grupito es de San Martín de los Andes, pero ni siquiera están todos, creo. Menos este chico de blanco, que era el hermano de otra devota de Buenos Aires, que era por primera vez. Todos esos, no, todos no, pero la mayoría iban por primera vez al ashram. Ahí estoy yo, hay otra, esta amiga mía a la izquierda, ella ya había ido más de una vez. Este, Sí, ¿no? Creo que sí. Y la mayoría de las demás personas eran la primera vez que iban a verlo a Swami. Así que fue muy lindo viajar. Eso sí, eso es en Prayanti, como siempre, Swami saliendo a dar darshan. Eh, Ahí está afuera del Purnachandra en realidad, porque ven que están las persianas cerradas. Este, no, estoy diciendo cualquiera. Disculpen. No, eso es creo que es el mandir, ¿no? Porque yo pensaba que esto eran persianas, pero no es. Cuando íbamos a la entrevista, no se olviden que yo nunca vi eh, el compound techado. Para mí siempre fue primero, los primeros años, todo arena, al aire libre, y después eh, lo habían hecho de cemento, que era bastante durito, pero claro, todos íbamos con nuestro almohadón y a la derecha, o sea, mirando el mandir hacia la derecha, estaban las personas que no podían sentarse en el suelo, ya sea enfermas o gente mayor, todos en sillas, y ahí sí, esa parte era cubierta, abierta pero cubierta. Pero yo nunca vi el compound techado, así que Swami siempre hacía su vuelta que salía del mandir y recorría todo, primero la gente enferma, después todas las mujeres, después los hombres, y ahí iba llamando a entrevista, ¿no? Él decía, cuando te miraba, decía go. Entonces go era, bueno, vos y el grupo, por ejemplo, argentinos. Al principio los argentinos éramos pocos, pero después a medida que pasaba el tiempo, no, ahí está, ahí se ve clarito. Ahora tengo la duda, no, lo otro parecía más el Purnachandra. Ahí están todos los estudiantes, ven que ahí no era techado todavía, y ahí era adentro del mandir, estaba el cuarto de entrevistas que era, pero re pequeño, y al lado del cuarto de entrevistas, el cuarto donde hacía las entrevistas personales, o a mí, que generalmente eran de más de una persona. Por ahí algún devoto varón sí lo recibía solo, pero en general eran de a tres, de a cuatro, así. O cuando recibía matrimonios hindúes, de a dos. Bueno, ya las anécdotas dentro del cuartito de entrevistas, eh, hay tantas que ya ni recuerdo. Una les conté la otra vez, es como que Swami, uno o está totalmente sin pensamientos o tiene alguna idea fija de algo que le quiere pedir. ¿Vieron ese? eh, y bueno, y Swami muestra el movimiento de las mentes, mostraba, bueno, yo como, para mí sigue vivo. este, Totalmente. La otra vez yo les conté, en más de una entrevista estaba, pero casi como que me iba encima de Swami, sentada ahí a sus pies, primera, porque siempre quería estar adelante. Todos queremos estar cerca, ¿no? Por supuesto, queríamos. Este, y eso lo conté la otra vez, ¿no? Donde que yo que tenía los piecitos ahí y quería hacer Parnamascar, tenía eso en la cabeza, pero no quería hacérselo por mi cuenta, quería pedirle permiso. Entonces lo conté, pero lo voy a volver a contar para si alguien es que no estuvo. Este, ¿Cómo te muestra el movimiento de tu mente? Swami me dice, What do you want? ¿Qué querés? Y yo le dije, Pan Namaskar, Swami. Me dijo, Not now. Muy serio, ahora no. A la que estaba al lado mío le pregunta, What do you want? Yo le traducía, ella dice, lo que quieras, Swami. Y le materializó un anillo con tres brillantes. Eso muestra que uno tiene que estar
totalmente abierto, que él, ¿se acuerdan que había un dicho que decía, si ustedes piden una naranja, yo les voy a dar una naranja, como diciendo, no pidan cosas que quizás en ese momento eh, no tienen sentido, en el sentido que él hablaba siempre y cada lección, cada cosa que decía era una lección que además tenía varios niveles. Uno después se daba cuenta, dijo esto, ¡ay! Claro, es como que a lo largo de los años empezabas a darte cuenta de otro nivel que no habías entendido en ese momento que lo había dicho Swami, ¿no? Además de dar así cosas generales, por ahí daba indicaciones personales, ¿no? Eh, bueno, me fui un poquito por las ramas, pero en ese viaje ya, como los argentinos éramos muchos, estábamos divididos en varios grupos y teníamos todos el pañuelito con el borde de la bandera argentina, ¿no? Entonces llamó a nuestro grupo de argentinos de San Martín de los Andes. Así que entramos ahí a la entrevista y bueno, ahí voy a contar una anécdota que fue muy típica de Swami. No sé si querés pasar las fotos, porque vienen varias fotos de la entrevista. No, normalmente no te dejaba sacar fotos dentro del cuartito de entrevistas. Ese es el grupo de San Martín, que ya la pasamos, ¿no? ¿Ya la vimos? No, esa no. Ahí está Swami saliendo en su auto, está chiquitito ahí, si lo ven, está atrás sentado. Siempre corríamos a sacarle fotos donde estuviera, eh, y se armaba un... Ahí, sí, exacto, ahí se ve el pelito negro de Swami. Siempre las chapas eran 9. Eso es en Whitefield, eso es en Whitefield. Yo estoy ahí queriendo no sé qué, ya no me acuerdo qué es. Este, Porque bueno, lo íbamos siguiendo, si estaba en Prayanti y después iba a Whitefield, nos íbamos todos para allá, ¿no? Eh, eso era en ese viaje que les decía, Swami tomando cartas, con el grupo Argentina, que primero estuvimos en el ashram y después fuimos a Whitefield, siguiéndolo a Swami. Y tuvimos la entrevista en Whitefield. Bueno, ahí está de vuelta Swami tomando cartas. Ahí estamos sentados todos esperando el número de las filas para entrar ahí abajo de ese árbol, que era todo techado. Ya eso lo mostré también en el segundo viaje de 1987, que fue en octubre de 1987. Otra foto, pero similar. Y hoy tengo esto es un vestido mío, pero es parecido al color de las túnicas que había inventado Mónica Sokolowski, que todas las mujeres usáramos unas túnicas, eran más tirando a verde agua, porque ella decía que ese era el color de la Madre Divina. No sé si eso era real o qué, pero bueno, eh, así que no sé si querés. Ahí la Seba siempre ordenando. Esta es la última de este viaje que tengo. No, 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 porque el séptimo viaje viene con las fotos de la entrevista. A ver, aguárdame. Sí. Te digo que se ven bastante más claras de lo que pensaba algunas. No, se ve bien, ¿no? Se ve bien, se Sí, ve bien. sí. La verdad que sí, ¿no? Se ve. Acá está de la entrevista, mira, acá la tengo. Bueno, ahí quiero contar, hay una anécdota. Nunca dejaba, al principio de todo, Swami dejaba sacar fotos de las entrevistas, pero llegó un momento que no dejaba más. Y en esa entrevista dejó sacar fotos, y ahí estoy yo, como, y había un fotógrafo argentino y le dio permiso. Entonces saqué un montón de fotos de las cuales yo, bueno, puse algunas ahí. Ya ese era en el final de la entrevista que vieron en esa, Swami, además de materializar el vibuti, tenía una canastita, esa roja, que iba un ceba detrás, iba dando sobrecitos de vibuti a todo el mundo. Eh, en esa entrevista, yo como siempre corrí, esa fue en Whitefield. Corrí a sentarme bien adelante cuando nos hicieron pasar.
vieron que en la foto de Whitefield hay como una gran distancia hasta la casa de Swami. Bueno, uno entonces pasaba ese portón que se ve en algunas fotos, entrábamos al jardín de la casa y después subíamos y entramos a la casa, a este cuarto de entrevistas donde estaba Swami, o llegaba Swami, y yo siempre queriendo estar adelante del todo, perdón, era como todos queríamos, ¿no? Y casi me siento, me dice una amiga mía que era la primera vez que iba, que casi te sentaste sobre mis pies porque estaba ahí adelante. Pero bueno, en esa entrevista había un muchacho, la pareja en ese momento de una amiga mía, que está también en las fotos. A ver si es esta de acá abajo, sí. Este, y estaba su pareja. Entonces Swami le pregunta, ¿vos sos devoto de Jesús? Sí, le dice la pareja. Había que traducirle, yo traducía porque Swami hablaba en inglés, aunque muchas veces la gente lo comprendía igual, aunque no supieran el idioma, ¿no? Este, y entonces materializa un anillo y se lo tira a esta persona, se llama Miguel, y le cae acá en el pecho, y él la agarra así, dice, para mí Swami, ¿viste? Con un anillo con la imagen de Jesús. Dámelo de vuelta. Entonces, nada, se lo pasan, él estaba atrás mío. Ahí estábamos todos mezclados en la entrevista, hombres y mujeres, porque no hay división como en los darshas. Este, y entonces Swami agarra el anillo, lo sopla y aparece la imagen de Swami, ¿no? Y también, de vuelta, para mí no, y se lo da a este devoto que está acá, ahí, Este, él, la acá del Roman medio. Dickens, sí, se lo Ah, da a él, y él es odontólogo, y él, bueno, lo usaba siempre, creo que en este dedo, en el meñique, porque en este no le entraba para este dedo. Y quiero contar una anécdota a raíz de este anillo, que en un momento, esto es del viaje octavo, pero la voy a contar igual porque está en relación con este anillo. O sea, el anillo se lo quedó él porque era para él, era todo un, una broma, ay, no me sale, ¿cómo se dice? un Eh, juego divino, un lila. un lila, gracias, un lila de Swami, ¿no? De que yo sé lo que pensás, bueno, qué sé yo. Y el anillo no era para que tampoco era devoto, recién iba por primera vez, estaba interesado en Swami, no era directamente devoto. Bueno, resulta que una pareja amiga, el hombre lo tienen que operar del corazón. Tenía más o menos 59, 60 años. Estaba muy mal del corazón y le hacen en Buenos Aires, ¿no? Ya una operación a corazón abierto. Esto fue después de esto. Entonces, le hacen la operación y está en el cuarto del sanatorio y le dice perdón, Román, esta persona le da su anillo para que lo tenga él en la operación, no sé si en la operación misma se lo dejaron puesto, pero para que lo tuviera él y lo protegiera, ¿no? Entonces él tenía el anillo después de la cirugía, corazón abierto, a cielo abierto se llama. Este, Estaba en la habitación y por ahí estaba su pareja y le dice, mirá, mirá, ¿no ves? ¿No ves? Y la otra no veía nada. No, no, ¿qué pasa? No, ¿no ves? Ahí, está Swami, está Swami. Y mirá, me está trayendo un auto rojo, nuevo. Bueno, fue impresionante eso porque decía, claro, que era como su corazón nuevo, un vehículo nuevo, ¿no? El corazón que le habían operado y él lo veía a Swami ahí y solo él lo veía con ese auto rojo. este, Pensamos que era como esa protección del anillo que, bueno, después, cuando salió del hospital o después de esa cirugía, se lo devolvió al dueño, por supuesto, del anillo. Pero fue muy impresionante porque su pareja dice, por supuesto, yo no veía nada, pero él lo estaba viendo ahí a Swami parado al lado de su auto rojo, que me está trayendo un auto rojo, decían, ¿no? Y esa es si bien no pasó en ese momento, ¿no? Pero pasó después, esa anécdota. Eh, bueno, hay más fotos de la entrevista, Swami repartiendo vibutitos,
felices. Eh, esa era una foto de, no fotos, sino que yo saqué de esas que se imprimen, que no son tan buenas, pero bueno. En esa, después de esa entrevista nos fuimos todos, hay una foto que no la encontré, donde estamos saliendo todo ese grupo de la entrevista de los argentinos, con una cara de Ananda, y bueno, la verdad que fue maravilloso. Eh, siempre con anécdotas, Suami, ¿no? Pero además, una de las cosas que era como, yo ya lo comenté la otra vez, porque entrar, este cuarto nada que ver con el de Prayanti, era mucho más grande y había más lugar, ¿no? Para sentarse y todo, pero claro, todos queríamos estar lo más cerca de Swami posible. En cambio, el cuartito de las entrevistas del ashram de Prayanti era chiquito, entramos todos así y yo les comenté que Swami entraba y prendía la luz y tenía casi que ponerse en puntas de pie para poder prender la luz, que siempre comentábamos cómo puede ser que no le bajen la llave que esté más a su altura, y parecía como una mamá gallina con todos sus pollitos, así totalmente amorosa, totalmente la madre Sai, ¿no? Sonriente, bueno, impresionante, impresionante. Yo les dije también que como lo tenía tan cerca varias veces, lo vi materializar. Una vez que les comenté, lo comenté la otra vez, porque yo no recuerdo en qué entrevista fue, se empezó a escuchar el ruido antes y materializó un yapamala que le salía de acá, todo el ruido, y después apareció el yapamala y se lo tiró a alguien también, que era para esa persona. Y otra vez lo vi materializar una lapicera que salía de acá de la mano. La verdad que si bien las materializaciones no eran lo importante, ¿no? Porque él decía que eran sus tarjetas de presentación para que la gente escuche su mensaje, es lo importante de eso a mí, ¿no? El mensaje que nos dio, que es universal y, bueno, de amor, de paz. Bueno, ya sabemos lo que es el mensaje de Swami. Eh, pero bueno, igual era bastante impactante verlo materializar anillos, lapiceras, yapamalas, vibuti siempre. Este, bueno, bueno, eso fue el séptimo viaje. A ver si me olvidé de algo del séptimo viaje, creo que no. Y después viene el octavo viaje. El octavo viaje, ahí las fotos que hay son las que le saqué yo a Swami saliendo del Purnachandra. Enseguida era como que se corría la bolilla donde estaba Swami y salimos todos corriendo, pero ahí no había mucha gente. Yo o estaba ahí, la verdad que no recuerdo cómo fue la cosa, que estaba ahí bastante cerquita y le pude sacar toda esa seguidilla de fotos desde que sale hasta que sigue caminando. Hay una que se acomoda así el pelo como a veces hacía él. No sé si está esa foto, porque son como cinco, creo. Este, ¿No empiezan antes? Porque ahí ya se iba, creo, sí. Esa es la primera. Esa Son es la en primera. total, ahí te digo, a ver cuántas son. En total de ese viaje, 5 fotos. Cinco, sí. Porque en ese viaje Si querés las no. voy pasando, no sé Sí, cuál de anda las 5 fue del pasándola. pelo. Ese fue el primer viaje, que fue en febrero del 94, donde no tuve entrevista. El único viaje donde no tuve entrevista. Y yo sentí que fue muy fuerte eso para mí, no tener entrevistas, porque siempre había tenido, y en un viaje 3 seguidas, y en Kodaikanal, y bueno, en todos lados. Este, y yo sentí como que eso a mí me decía, bueno, ya está, ahora crecé, empezá a desapegarte de mi imagen, ¿no? Porque es, creo que nos pasaba a todos y nos seguirá pasando estar apegados a su imagen, ¿no? Y bueno, nada, tuve que, nada, es como que crecer, crecer y bueno, irme sin entrevista por primera vez.
Eh, pero no, no estaba triste, me dio como una cosa así de, bueno, tenés que aprender y crecer que ya no. Claro, esta es la primera. Cuando Swami se asoma, por Vos ahí no sabés, está. Silvi, que este proceso que vos estás diciendo, Sí, eh, creo que todos los devotos lo tenemos que hacer porque al no estar Baba físicamente, sí, justamente tenemos que hacer ese crecimiento, ¿no? De- totalmente. con la Total- figura de Swami, bueno, de que no está físicamente, ¿no? sí, es así, es así. Por eso ahí lo sentí muy fuerte en ese viaje. eh, y bueno, dije, bueno, ya está, tengo que crecer y desapegarme de la imagen. Y después, bueno, no volví más a India, pero en el 2011, cuando Swami muere, yo tengo un sueño con Swami. Siempre mis sueños son en el éter. Otro que también, no, otro no era en el éter, otro era que fue antes de un viaje también, que él estaba sentado en su sillón de votos a un lado, y yo estaba por el pasillo y vengo así como corriendo y me dice, te estaba esperando, ¿no? Bueno, eso fue otro sueño en otro momento, pero eh, acá estoy, está Swami acá sí, como en el éter, sentado en su sillón y yo a sus pies, prácticamente sobre su falda, llorando, llorando, llorando a más no poder. Llorando, y Swami con una sonrisa, muy amoroso, ¿no? Y yo no después, bueno, me desperté con el sueño ese muy vívido, y yo digo, no sé por qué estaría llorando yo. Y después era cuando Swami se murió. Así que fue fuertísimo darme cuenta que yo en algún punto sabía que se estaba muriendo o que se iba a morir, su parte física, ¿no? Su cuerpo físico que iba a trascender. Y vos sabés que con esta amiga con la que a mí me dio la túnica y viajamos juntas, tuvo el mismo sueño. Y cuando no sé cómo fue que lo comentamos, las dos tuvimos ese mismo sueño. Yo digo, bueno, Swami nos unió con la túnica y nos unió en el sueño justo o cuando se estaba por morir o cuando se estaba muriendo, ¿no? Porque fue ahí, eh, cuando Swami murió, que vino, yo sentí, bueno, vino a despedirse, qué amoroso, ¿no? Me emociono. Eh, con tantos, bueno, él se podía multiplicar este, con varios devotos, ¿no? Pero bueno, nada, es su inmenso amor que nos expande el corazón y nos ayuda a estar al servicio, ¿no? A tratar de ser cada día mejores personas. Bueno, creo que ah, no sé si hay algo más, no sé cómo. ¡Ay! Hoy terminamos justo a las 9. Escuchame, ¿querés que vuelva a pasar las últimas fotos del último viaje o no? Bueno, si Ya querés, las pasé, sí, ¿no? No, no, ya creo que las había pero las pasado. pasaste, o Ah, sí, sea, las pasé, las pasé. el último viaje son esas fotos de Swami nomás. Ah, bueno, bueno. Yo, Ese es yo, el octavo viaje donde no tuve entrevista, el primer viaje, y donde tuve que crecer, no estar más dependiendo de la forma física de Swami, ¿no? Aunque, por supuesto que está. Ahí en Kodaikanal, en marzo del 89, me firmó una foto grande así, With Love Baba, que es la que yo tengo en mi altar, ¿no? Que ya con los años, porque imagínate, el 89 casi ya no se ve donde firmó. Me lo firmó en el momento, yo tenía la foto comprada, grande así, y se la di, me la firmó en el momento y es la que tengo ahí en mi altar. Este, bueno, no sé si quieren. bueno, sí, sí, no, yo te quiero decir algo. Vos sabés que con las fotos que compartiste, que me mandaste, porque en realidad ya tenía muchas más, no sé, había algunas por cada viaje, no sé, 30 y pico, a veces me Sí, envían así. sí. Y yo digo, no, Silvi, no podemos mostrar tanto por razones de tiempo. Sí. Pero es lo que te dije, pero realmente tienen un Shakti espectacular, ¿no? Yo No, te digo que tuve como un viaje astral, yo te lo comento porque me sucedió eso.
Qué cuando empecé lindo. a verlas, primero por la devoción, ¿no? Que le tengo a Swami, y además porque son fotos que en Google no están, que las No, no, sacaste no, vos, porque que son son personales. ni más ni menos que del avatar que Sí. sacaste vos y tienen un jack impresionante, porque no están tratadas por nada, son las fotos que vos sacaste, no tienen ningún filtro, nada, y Nada, nada. realmente, y eso que está digitalizada, digamos, ¿no? Va, o le Sí, sacaste sí, sí, fotos, sí, no sé sí. cómo hiciste, pero impresionante. Y hay otras Y anécdotas. Ahora me voy acordando de más cosas, pero bueno, es imposible, porque bueno, contá una más, contá una más. no, no, que muchas veces Suami, me acuerdo que nos regaló saris, pero yo al principio no me vestía con sari, en el primer viaje, en el segundo no, y después sí, después siempre con sari. Y en un viaje nos regaló saris a las mujeres y también prasad, ¿viste? Pero bueno, a veces me cuesta acomodarlo porque yo les comenté la otra vez, yo tenía esas pequeñas agendas y anotaba cada día en el ashram todo y las guardé. Y ahora no recuerdo, porque no las encontré, no, ahí hay no sé cuántas anécdotas, no recuerdo si las guardé o ya no las que dije, no, ya está, esto ya fue, si ya no las tengo más, la verdad que no recuerdo. Pero una época me acuerdo que las veía en un placarcito que tenía, todas esas agendas chiquititas, día por día, lo que sucedía y me sucedía en el ashram. Este, nada, me acuerdo que una vez, no sé, es como se me mezclan un poco todas las anécdotas, ¿no? Pero vieron que la mariposa es la transformación. Y una vez estaba en un jardincito que había cerca de los rounds y apareció una de esas mariposas, no sé cómo se llaman, esas que son naranjas y negras, que era como la túnica, ¿no? Naranja, bien naranja, enormes así, y revoloteaba y se posó, no se posó en mí, se posó cerca de por ahí. Bueno, no sé, cosas que pasan y que uno también, la gente, muchas personas que no estaban centradas, se enloquecían un poco también, ¿no? Porque la energía de Swami era tan fuerte que a veces, yo les conté, creo que la otra vez, una italiana que cuando Swami salió al Darshan se paró y empezó en italiano eh, el pésame, de pésame, Dios mío, porque bueno, en italiano, no sé cómo, el pésame católico, digamos, en italiano, a los gritos, y vinieron dos evas y la sacaron, ¿viste? Había, o si no, esas cosas que les pasaba a muchos y muchas, porque Swami me dijo internamente, ¿no? Y a veces la gente se daba una manija que no sabemos si era real o no, ¿no? Porque esa energía de Swami tan tan shivaica por momentos, ¿no? Cuando eso que les dije en el primer viaje, que justo no se grabó, que me miró así, eh, viste, nada, todo dije, uy, qué fuerte. Este, no, y una vez me acuerdo que habían hecho un concierto de rock los estudiantes ahí en el compound, abajo del mandir, donde cuando te llamaba a entrevista te sentabas ahí, esperabas a que pasaba todo el darshan y entrabas a la entrevista después. Y estaban todos sentados ahí con instrumentos y cantaron rock de distintos, en inglés, supongo que en hindú, ¿cómo se llama? En hindi también, o en telugu, la verdad que no acuerdo, pero muchos en inglés, de los Beatles y qué sé yo, y Swami ahí feliz. Cosas así, viste, que decías, qué increíble lo que estamos viviendo, lo que estoy viviendo, ¿no? Tan agradecida. Tan- Bueno, dice Swami, si me miras a mí, yo te miro a ti. Así que Swami nos estuvo mirando hoy también. Ay, seguro, seguro me emociono, me emociono. Bueno, si quieren preguntar en el chat o hacer algún comentario también pueden. Voy a leer un poco los comentarios, Silvi, que nos puso la gente. Dale. Bueno, gracias por el bello satsang. Después Víctor Hugo dice, Om Sairam, muchas gracias por tan hermoso satsang. Eh, Después Lucas, que es del grupo de jóvenes, pregunta,
Bueno, primero nos saluda a todos por el año nuevo. eh, y bueno, te agradece por las experiencias que comentaste. Y pregunta, ¿cuál fue el mensaje más significativo que Swami te dio en una entrevista? Uf, es difícil esa pregunta porque no sabría contestarla. Y me estoy olvidando de cantidad de cosas. Si tuviera esas libretitas que les comentaba, tendría muchas más anécdotas, pero digamos, no sé si fue el mensaje, digamos, el estar en presencia del avatar, ya es que no hay ninguna experiencia que se parezca, así que no sabría decir cuál fue el mensaje. Para mí los sueños siempre tenían un mensaje fuertísimo. Porque como les decía, a veces si uno o estabas totalmente así, sin pensamientos, o tenías algo que le querías decir a Swami y Swami te mostraba el movimiento de tu mente. Después, viste, como muchas veces dice, ay, no conté una otra anécdota. En el viaje, en el séptimo viaje, donde yo estaba haciendo de traductora, donde hizo el anillo que le tiró con la imagen de Jesús y después se lo devolvieron, lo sopló 3 veces y se lo dio con su imagen, es como plateado, no sé si será plata, y la imagen de Swami en oro en el medio, ¿no? Con su precioso el anillo. Bueno, en ese viaje yo estaba traduciendo y en eso, no sé cómo fue la cosa, le decía Swami, un devoto le decía algo en castellano, y yo empiezo a traducir, yo no sé, me paro o algo, y entonces Swami me dice, se dirige a mí así serio, me dice, You are a buffalo, vos sos un búfalo, but a he buffalo, el búfalo, ¿no? Y yo, toda chiquitita, me achiqué ahí, nunca entendí. En ese momento digo, bueno, es porque no sé, justo me paré, quise traducir y como que dejarlo hablar a él, una cosa ciega, ¿no? Tenés una energía que va. Bueno, y pasó el tiempo y en un día digo, voy a buscar qué quiere decir he buffalo en el hinduismo, ¿viste? Porque no era un búfalo solo, era un he buffalo. Bueno, y ahí lo busqué y vi el significado profundo. No tenía nada que ver con la. Es decir, una parte seguramente fue como un llamado de atención, porque yo me paré al traducir algo, no sé, rarísimo fue, no me acuerdo exacta cuál fue la secuencia, pero estaba traduciendo algo y era como dejarlo hablar a él, a pesar de que hablara en castellano, lo que se leía entre líneas, ¿no? Y después traducí tranquila, una cosa así. Y y bueno, y busqué lo que era el He Buffalo y nada que ver, es como el vehículo del dios, eh, bueno, nada. Pero No, para pero qué mí, es Búfalo, contá. ¿cómo? No, que nos cuentes ahora qué es Búfalo, No, que nosotros nos quedamos busqué con la en el duda. hinduismo y el He Buffalo es el vehículo del dios, no me acuerdo cuál dios ahora. eh, ¿Pero qué es como, una carroza donde... no, es un búfalo. Vieron que Ah, hay un muchos Búfalo. animales en el hinduismo. Está Hanuman, que es un avatar y es un mono. Este, el orden de los avataras, que son animales al principio, el pez, bueno, todo eso. Este, y bueno, el búfalo es el vehículo perdón, de la diosa, y ahora no me acuerdo de cuál, porque tendría que volver a buscar. Pero bueno, dije, no era tan, digamos, obviamente tiene varios significados, pero a mí en ese momento, muchos años después, lo busqué y dije, ¿qué ha querido decirme Swami que soy un he búfalo, ¿no? Entonces busqué ese y dije, esto es lo que está subyacente de esta cosa de ir para adelante, ¿no? Con fuerza y atropellar, ¿no? Porque el búfalo cuando pasa, vieron que esas manadas que hacían
pasan y no dejan títere con cabeza, mejor dicho. Entonces yo me sentía un poco así, claro, porque yo me adelanté y me paré para traducir. Y bueno, pero tenía un significado más profundo, que era el vehículo de la diosa, que voy a tener que buscar cuál es, porque vieron que en eh, ¿cómo se llama? El panteón de los dioses hindúes hay cantidad. Todos Y, tienen, y sí, vos, Silvi, sabiendo este significado que vos decís, después, sí. ¿qué significado le das que te dijo Swami? Que eras No, no quiero ir más allá, porque no quiero, solamente lo busqué como para decir, bueno, hay cosas más profundas que no necesariamente es lo que dice con las palabras, no lo que uno se imagina de un búfalo. El he búfalo tiene un significado espiritual, digamos. Pero yo no voy más allá. No voy más allá porque no quiero nada. Está bien, Eh, para no irte con el pensamiento. exacto, exacto. Lo que Swami todo el tiempo nos mostraba eran los movimientos de nuestra mente, ¿no? Eso en cada entrevista, siempre, en los darshan, eh, increíble. Eso era realmente como diciendo, ojo con la mente, ustedes son más que mente, ¿no? La mente, vayan más allá de la mente. Y con mucho humor siempre, con mucho humor, porque cuando se ponía serio y retaba así, y después le salía una sonrisa, así una cosa, esa cosa que mostraba sus dos aspectos, ¿no? El aspecto Shiva y el aspecto de Krishna, muy amoroso y lleno de compasión, bueno, ni hablar, de compasión de un avatar. Eh, bien, eso. Bueno, hermanos, acá Dora nos pone, qué lindo escuchar, gracias infinitas. Bueno, Dorita. Hola, si hay Dorita. bueno, si algún hermano quiere escribir algo más o tomar el micrófono, adelante, para comentar algo, preguntar que quiera. Bueno, no hay cosa. Bueno, bueno, Silvi, agradecerte mucho por No, al esta. contrario, gracias a ustedes, porque el revivir, comentar todas estas cosas, además de compartirlas con todos los devotos que me encanta, me hacen revivirlas a mí y agradecer, ¿no? Infinitamente a ustedes por convocarme para estas charlas y poder compartirlas, ¿no? Y tenerlo a Swami siempre vivo en nosotros. Bueno, Silvi, gracias. Esto se está grabando, así que ni bien lo tengamos, te lo voy a pasar. Muchas Eh, gracias. Así que bueno, vamos a hacer el cierre entonces y felicitar por las 600 ceremonias que Sí, estuvo realizando el maravilloso. centro desde la pandemia. Esto se empezó, vos sabés, Silvi, en plena Sí, pandemia, cuando estaban todos los centros cerrados y bueno, hasta el día de hoy se sigue sosteniendo con, bueno, con sacrificio, dedicación, devoción, amor, bueno, todos los... todo lo que hace falta para llevar un centro adelante, por supuesto. Decime, yo creo que Marcelo era del centro de Florida, Marcelo Berenstein, te estoy hablando hace... Le tengo que preguntar porque Mira, yo... no tengo idea, él está viviendo en Paraguay ya No, hace ya sé, tiempo. si te acordás que se comunicó con nosotros desde Paraguay, divino, divino. Este, pero no sé por qué tengo esa idea que era del centro de Florida. No sé, por ahí estoy equivocada. No, Bueno, no, no, acá perdón, Enrique. no, no estás equivocada. Él hará unos 20 años, creo que hasta fue el presidente. Eh, Ah, me antes parece. de, antes de irse a Paraguay. Bueno, aprovecho para agradecerte, la verdad que nos enriquece ubicarnos en ese tiempo, ¿no? Que hayas tenido esa fortuna y hoy lo quieras compartir. Creo que es como una sugerencia mía, podés acumular anécdotas, aunque no sea año tras año, y hacer un tercer Saxa más adelante.
porque siento que te quedaron cosas para decir que muchas están en la memoria y surgen de repente, ¿no es cierto? Y Así es. lo Sí, lindo de esto es la improvisación, ¿no? Está bien, uno puede planificar qué hablar para no perder detalles, pero también cuando van surgiendo del corazón lo que hemos vivido, es muy lindo contarlo y que quede para que los más jóvenes tengan ese recuerdo de esa época tan divina que te tocó disfrutar. sí. Así que agradecidos y bueno, a pensar con tiempo en la tercera opción. ¿Cómo no? Porque, Mil gracias. Yo sumamente agradecida a todos ustedes por poder compartir esto, ¿no? Y revivirlo, porque uno cuando lo comparte, por eso son tan importantes, ¿no? Los satsang, porque uno está Swami presente y uno revive, ¿no? Todos los Bueno, momentos. Luis de Formosa nos dice, Silvia, tengo sana envidia, mil gracias. Qué amor. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias por permitirme compartir estas vivencias con Swami, con nuestro avatar. Bueno, hermanitos, entonces cerramos agradeciendo a todos. Feliz 2026. Hoy es una fecha muy especial. Muchos tuvimos que acomodarnos para, bueno, poder estar presentes acá, Silvi. Así que bueno, entonces vamos a hacer el cierre. Enrique, por favor, si lo podés hacer y ya finalizamos. Irán. yo me voy a tomar la atribución de transferirle la idea a Didi, que para nosotros es un maravilloso momento volverla a ver después que estuvo tan mal y Swami la cuidó para que hoy pueda estar acá y me parece que es el ideal que el cierre lo haga ella. Y muchas gracias también por este saxo maravilloso que nos diste, hermanita Saidan. Sairam, Sairam. Bueno, Didi, abrí el micrófono y hacer el cierre de este hermoso encuentro. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, sí, Pasando. Hola, Hola, Didi. Silvi, muchas gracias, Silvi, por este satsang hermoso que Gracias a me llena de emoción y de amor. Bueno, hacemos un Om y tres Shanti. Los quiero a todos. Gracias. Oh, Mm. Shanti, Shanti, Shanti. Gracias, gracias, Sairam. Gracias. Los quiero, adiós.